8 de la mañana con 47 minutos. Saludamos con nuestro tercer invitado y está con nosotros vía telemática el economista Marco Flores, exministro de Finanzas. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar preguntándole si realmente al disolver la Asamblea Nacional se genera un ahorro de 33 millones de dólares, como lo han citado algunos medios de comunicación desde ayer en forma coordinada, haciendo ver como que esta decisión de disolver la Asamblea Nacional es beneficiosa para las arcas fiscales, tomando en cuenta que se convocará a elecciones anticipadas. Eso generará el desembolso de recursos que no estaban previstos en el presupuesto general del Estado, que no estaban tomados en cuenta y que son recursos extras que van a tener que conseguirse para implementar la elección anticipada y luego la siguiente elección para el 2025. Economista, buenos días, bienvenido. Licenia, qué gusto saludarle a usted, Alexis, y a toda su audiencia. Un cordial abrazo. A mí me parece, quienes están hablando del ahorro que dizque se lograría al eliminar la Asamblea de 33 millones, a mí me parece una posición perversa. Una posición perversa de confusión, para confundir a la gente, ¿no? Porque el gobierno está posicionando un discurso. El discurso que posesiona el gobierno es que ha ido a la muerte cruzada para que le dejen trabajar en paz, para ayudar a los pobres, para generar empleo, crecimiento económico. Si lo que no ha hecho en los 2 últimos años, dice que va a hacer porque ha eliminado la Asamblea. Y claro, hay algunos medios que se acogen a ese discurso y lo reprisan, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido con esto del ahorro disque que se va a producir eliminando la Asamblea. Bueno, mañana se podría eliminar la mitad del Ejecutivo y con ese criterio decir cuánto se va a ahorrar. O si es que reducimos a los servidores públicos de las Fuerzas Armadas o del sector de educación o de salud. Ese es un discurso perverso porque va en contra de la estabilidad del sistema democrático. Mire, para nadie es ninguna novedad, ninguna sorpresa que la ciudadanía tiene un mal criterio de la Asamblea Nacional. Y además tiene un mal criterio con sobra de razones. Pero usted no puede meter a todos los asambleístas en el mismo saco y dar palos de ciego dentro del saco, le caiga el garrotazo a quien le caiga. En la asamblea hay sinvergüenzas, hay traidores, pero también hay gente de primer nivel. Hay gente patriota y hay gente que se esfuerza por lograr un país mejor. De manera que lo menos que se puede pedir a la gente es que haga una racionalización de las cosas y distinga los elementos que están formando parte de cada una de las cosas. Porque, como le acabo de decir, lo que está posicionando el gobierno es de ese discurso de esto me estorbaba para poder trabajar y ahora que ya no está, entonces ahora sí voy a trabajar y voy a hacer en 6 meses lo que no he hecho en 2 años. Economista, el presidente de la República ha dicho que el primer decreto, bueno, ya lo ha suscrito, ya lo ha enviado a la Corte Constitucional, es un decreto que supuestamente va dirigido a mejorar la economía de los ecuatorianos, lo ha dicho también el ministro de Finanzas, y que plantea la rebaja del impuesto a la renta para las personas naturales. Esa es una de las modificaciones de este decreto que fue ya enviado a la Corte Constitucional después de la disolución de la Asamblea Nacional. Se trata de una reforma tributaria para reducir impuestos que estamos pagando actualmente por iniciativa del propio gobierno, que los mandó a la Asamblea y que fueron finalmente aprobados por el Ministerio de la Ley, algunos de ellos. Esta reforma tributaria, usted no sé si la ha podido revisar, que plantea a través de este decreto, ¿es beneficiosa, no es beneficiosa? ¿En realidad se va a mejorar en algo la situación económica de las familias ecuatorianas con esta reforma tributaria planteada vía decreto? Sí, sí la he revisado, Liceña, y la he revisado más o menos en profundidad. Yo creo que el gobierno va a enviar algunas reformas. Creo que la más cercana será al IES, porque acuérdese que la comisión que preside el señor de la Torre, el señor de la Torre dijo que en mayo iban a entregar el informe, de manera que yo creo que ahí vendrá una reforma por parte del Ejecutivo. Posiblemente también incluya una reforma laboral para que trate la Corte Constitucional y quién sabe cuántas cosas más. A mí me parece terrible que en el siglo XXI se tenga que gobernar un país de esta manera. Y yo creo que ese es un grave error de la Constitución que tiene que ser enmendado lo antes posible. Pero aparte de lo que nosotros podríamos analizar y podríamos decir sobre las verdaderas motivaciones para la muerte cruzada. Pero respecto de su pregunta, déjeme decirle lo siguiente. Aquí no hay que perder de vista algo que en economía es extremadamente crucial, pero también es elemental de comprender y de saber.
Eso es de economía 101, primer nivel de economía. Cuando usted toma una medida de política económica, buena o mala, los efectos de la economía se comienzan a sentir de manera inmediata. Pero hay efectos mayores o menores conforme pasa el tiempo, es lo que los economistas llamamos el rezago en el efecto de la política económica. La reforma que introdujo este mismo gobierno en diciembre del año 2021 fue una reforma realmente lamentable, la reforma tributaria del 2021. Un golpe enorme a los sectores de ingresos medios sobre todo, pero no solamente a los sectores de ingresos medios, sino en general a toda la comunidad, porque a través del mecanismo de transmisión de los precios, los efectos de incrementos en los impuestos se transmiten a toda la sociedad en grado variable y con impactos variables. De manera que no hay que perder de vista que el propio gobierno causó este daño y que ese daño ya está causado, ya está hecho. Tanto está hecho que el Estado, el SDI, ha recaudado ya, por efecto de la reforma, una cantidad mucho más alta en cuanto al impuesto a la renta, y que obviamente va a caer. Ahora, en cuanto a la nueva reforma que se había enviado a la Asamblea y ahora pasa a la Corte Constitucional, dos problemas. El primero, a mí me parece difícil que gente no especializada, por más gente inteligente y brillante que pudiese haber en la Corte, gente no especializada en las tareas económicas, tenga que resolver sobre todo esta temática. Esto no es de soplar y hacer botellas, requiere una muy buena formación y requiere, además de la formación, requiere buena experiencia. Porque aquí nos hemos acostumbrado a los análisis del ministro de Finanzas que cree que la economía es lineal y es estática. Y la economía no es lineal ni es estática. Cuando usted toma una medida, como le acabo de decir, tiene diferentes efectos sobre el empleo, el crecimiento económico, en fin. Esta reforma, ¿qué plantea? Los cálculos de ellos mismos dicen que el sacrificio fiscal, sacrificio para las cuentas fiscales, al aprobarse la reforma va a ser de 195 millones. Pero también ellos mismos dicen que van a sacar del bolsillo de las familias 200 millones de dólares. Esto significa que por un lado ponen dinero y por otro lado sacan dinero. Ponen dinero en el bolsillo de la gente, que es lo que hemos venido diciendo nosotros desde hace 6 años que se debe hacer, y por otro lado lo sacan. Si la economía fuera lineal, como ellos están calculando y están suponiendo, pero que no es lineal ni es estática, entonces el efecto lineal neto sería de 5 millones a favor del Estado, a favor del Ministerio de Finanzas, digamos. De manera que esto sí está contenido en la reforma, ¿no? Ese efecto lineal. Ahora, ¿qué me parece a mí esa reforma? Me parece que esta reforma tributaria es mucho mejor que la del año 2021. Tiene una mejor forma de establecer el pago del impuesto a la renta. Aquí se lo relaciona con las cargas familiares, en fin, hay otras variables. Yo creo que sin duda alguna es mucho mejor. Lo que pasa es que el anterior fue un desastre. Eso no quiere decir que esta reforma tributaria no necesite de modificaciones importantes. Por ejemplo, los rangos sobre los cuales se paga el impuesto a la renta son demasiado elevados y el grueso de la población no clasifica para entrar en esos rangos. Por otro lado, me parece que hay que tener un poco más de cuidado y afinar el lápiz en lo que tiene que ver con el 12% que van a pagar los espectáculos públicos. Porque el 12% es una tarifa elevada de IVA para los espectáculos públicos. Ahí están los artistas nacionales también, ¿no es cierto?, que viven entre el hambre y la necesidad. Ahí están los escritores, los cantores, los cantautores, los músicos, en fin. Me parece que es exagerado. Y luego hay que mirar con un poco más de cuidado lo que va a pasar con el sistema RIMPE, ¿no? O sea, con el pago de impuestos que tienen que hacer en definitiva los emprendedores pobres, los artesanos, en fin. Ahí hay que afinar la punta del lápiz y llegar a una mejor reforma tributaria. Yo no sé si eso puede hacer la Corte Constitucional. Hasta donde tengo entendido, yo no soy abogado, pero hasta donde tengo entendido, la Corte solamente se pronuncia diciendo esto es legal y constitucionalmente procedente o no es ni legal ni constitucionalmente procedente. Y los efectos macro y los efectos micro, ¿quién los va a analizar? Entonces, me parece que se causa un enorme perjuicio a la sociedad. Nosotros teníamos esperanza en el Foro de Economía de que esta reforma que se había enviado sea afinada y se pueda tener una reforma muchísimo mejor. No sé, no creo que se pueda lograr eso. ¿Cómo está, economista?
Este economista, buenos días. Me había silenciado yo mismo. A ver, yo tengo una consulta con respecto de los indicadores macro. Una vez decretada la muerte cruzada, y le pido que sea breve porque nos queda un minuto nada más, el riesgo país subió apenas 59 puntos tras la muerte cruzada, y por ahí un funcionario de gobierno, Mario Cubi, subsecretario, me parece que es de Cucalón, dijo que para quienes entienden el indicador, esta es una gran noticia, que solo suba 59 puntos ante la disolución de la Asamblea, demuestra el nivel de confianza de la comunidad internacional en el presidente Lasso. Es decir, no se pone en riesgo el pago de la deuda. Es que el riesgo país ya está en 1800 puntos. Claro, ya que suba más. Sí, claro, o sea, es decir, ya estamos en el infierno. Están celebrando que perdieron por goleada, como yo que vine de blanco hoy después de que el Madrid perdió 4-0. Claro, sí, la comparación es válida. Mire, el riesgo país le dejó de importar al Ecuador, no es que no importa, pero le dejó de importar al Ecuador a partir de los 1000 puntos. En los 1400 puntos, en los 1200, en los 1300, el Ecuador no tiene acceso a los mercados, porque el financiamiento sería demasiado caro. Y dicho sea de paso, ese financiamiento que requiere el Ecuador, para el presupuesto del Estado me refiero, no va a ser los 7.577 millones de dólares que está contemplado en el presupuesto aprobado. Esa es la plata que faltaba originalmente. Yo creo que vamos a superar los 9.000 millones de dólares que va a haber necesidad de conseguir. Eso significa que el presupuesto del Estado está desfinanciado más o menos en un 30% y hay necesidad de conseguir esa plata. Todavía no sabe de dónde va a venir, por lo menos con certeza. Entonces, hablar de que es una buena noticia de que el riesgo país solo ha subido 50 puntos no tiene ningún sentido, pero además no tiene ningún sentido técnico, porque, como le digo, ya en 1500 estábamos en el infierno, sin poder acceder a los mercados, de manera que no cabe ningún comentario. Son ese tipo de declaraciones que se hacen, que son en definitiva los aplausos que se dan sin mayor sentido para confundir a la comunidad. Muy bien. Muchísimas gracias, economista, muy amable por habernos acompañado en este diálogo. Fuerte abrazo, economista, gracias. Saludarlos. A usted, al economista Marco Flores, que es ministro de Finanzas, que ha estado con nosotros, 9 en punto, tiempo de despedirnos, ya vienen enseguida las Warmis del barrio. Abrazo, chau.